El día de hoy nos encontramos dentro de la Universidad Libre Seccional Cali presentando nuestro proyecto de investigación sobre el conflicto armado y sus efectos en el desarrollo social y económico dentro de los pueblos originarios, presentado por el doctor Jaime Ángel, nuestro profesor de investigación. Este proyecto está presentado por las estudiantes Mariana Pavón, Valeria Lucumí, Angélica María y Soreli Valencia. Para iniciar, abordaremos evolución y desafíos de los mecanismos del Estado Social de Derecho referente al conflicto armado. Se realizó una investigación detallada de qué mecanismo ha implementado el Estado colombiano en cuanto a las víctimas del conflicto armado. Encontramos la Ley 70 de 1993 que regula todo lo relacionado con la población afrocolombiana, donde se han implementado el tema de la propiedad colectiva para la población afrocolombiana que ha sido víctima del conflicto armado. Esa ley lo que hace básicamente es regular una protección mayoritaria para las personas negras. Asimismo, para la comunidad indígena tiene su propia jurisdicción, por lo tanto, se regulan de la manera que ellos deciden. Consiguiente a eso, el Estado colombiano ha implementado estrategias o mecanismos para ayudar a la población en general a controvertir toda la problemática relacionada con el conflicto armado, como acuerdos de paz. Uno es el del año 2016 presentado por el presidente Santos, también estrategias como indemnización a las víctimas. Todo eso se ha implementado para proteger los derechos fundamentales de las personas, ya que en Colombia el porcentaje de víctimas es bastante alarmante y cada día aumenta más, ya que la violencia surgen demasiados grupos al margen de la ley. Para terminar, podemos evidenciar que las estrategias que ha implementado el Estado colombiano no han sido totalmente efectivas, ya que el conflicto sigue estando en un mismo nivel que hace más de 50 años. Cada año se han vulnerado múltiples derechos a las personas que viven en Colombia. Por lo tanto, el Estado colombiano no está cumpliendo a cabalidad con los fines que están plasmados en el artículo 2 de la Constitución Política, que es que se le garantice la vida digna a las personas, la salud, el trabajo. El siguiente objetivo del presente proyecto es investigar disposiciones jurídicas distintas a las nuestras para poder encontrar una posible solución a la problemática principalmente planteada. En este caso, investigaremos sobre las disposiciones de Mozambique, que es un país africano, y sobre Canadá, que es un país de América del Norte, en cuanto a las problemáticas que han tenido sobre los pueblos originarios y el conflicto armado. Primeramente, Mozambique es un país africano que durante muchos años fue azotado por el colonialismo europeo. ¿Esto qué significa? Que colonos europeos, en este caso portugueses, fueron a África a saquear y a explotar recursos naturales, claramente dejando a las poblaciones nativas a la deriva, sin posibilidades de acceder a servicios y a tener una calidad óptima de vida. Los mozambiqueños, los nativos, durante muchos años realizaron distintas guerras civiles para poder obtener su independencia, claramente esto sin éxito, y dejando pues a muchos nativos sin vida y a otros sin óptimas calidades de vida. No fue hasta mediados de la Segunda Guerra Mundial que por fin los mozambiqueños lograron su independencia, entre comillas independencia, y pues despojaron a los colonos portugueses. Ya una vez establecido el gobierno mozambiqueño liberal, por medio de, digámoslo así, accionistas israelíes y europeos, crearon un grupo de oposición llamado Renamo que luchó contra el gobierno liberal para que estos países europeos siguieran saqueándolos, pero no se pudo, gracias a que los mozambiqueños pues lucharon por su independencia. Hay que recalcar que también las organizaciones internacionales pudieron servir como mediadores para que esta guerra pues se detuviera y beneficiar de una u otra forma a los nativos, que fueron los que sufrieron tanto en esta contienda que tuvieron. Seguidamente, el siguiente caso es el de Canadá,
Canadá es un país americano que igualmente su población nativa es la indígena. Y igualmente nativos ingleses fueron a este país a saquearlo y a explotar sus recursos. Los indígenas canadienses, por medio de distintas reformas, de distintas luchas, conflictos civiles, lograron tener una medianamente regulación, pero esto no impidió que los ingleses siguieran despojándolo de sus tierras y despojándolos de su identidad. No fue hasta luego que los indígenas, por medio de distintas reformas, pudieron, por así decirlo, autogobernarse, bueno, claramente siguiendo los parámetros constitucionales ya ingleses, pudieron darse una identidad y pues luchar por sus derechos dentro de la legislación de su propio país. El tema a desarrollar en este capítulo es la desigualdad socioeconómica de los pueblos originarios. El conflicto armado ha sido un obstáculo en la inversión pública y privada de estas zonas que han sido afectadas por la violencia. La destrucción de infraestructura como carreteras, redes de comunicación, colegios y hospitales ha limitado el desarrollo regional y también ha dificultado el acceso a servicios básicos. Las empresas también han evitado invertir en estas zonas inseguras, frenando el desarrollo económico y creando desigualdad entre zonas rurales y urbanas. El investigador y docente Francisco Gutiérrez Sanín, en su libro El orangután de Sacoleva, 100 años de democracia y represión en Colombia, expresa que las profundas desigualdades socioeconómicas han sido producto de la persistencia del conflicto armado en Colombia. Las élites económicas y políticas han monopolizado el poder, dejando a vastos sectores de la población en marginación y pobreza. Eso quiere decir que los campesinos y las personas que habitan en las zonas rurales han sido los más afectados. Y también cómo la represión y la violencia han sido un obstáculo para el desarrollo económico y para un sistema político inclusivo. La concentración de poder en pocas manos ha alimentado el conflicto durante siglos, impidiendo el desarrollo equitativo de la sociedad. En conclusión, la desigualdad socioeconómica, producto del conflicto armado en Colombia, es una de las consecuencias más profundas y duraderas de décadas de violencia en nuestro país. El conflicto no solo despojó a millones de personas de sus tierras y medios de vida. Abordaremos las consecuencias en las víctimas del conflicto armado y su lucha por la reparación. El conflicto armado en Colombia ha dejado profundas secuelas que van más allá del daño físico. Este abarca heridas psicológicas y sociales que muy persistentes. A lo largo de la historia, el país ha enfrentado numerosos enfrentamientos desde las guerras civiles hasta la actualidad, evidenciando un patrón de violencia que ha afectado significativamente a la población. Desempeñado diversos roles en este contexto, no solo como víctimas, sino también como agentes activas en los procesos de paz. Los niños, por otro lado, han sido una víctima que, aunque no participan directamente, se ven afectados en cuanto a la educación, su desarrollo social y, por otro lado, también la parte de la mente, la parte psicológica, donde ellos afectan y tienden a tener efectos transitorios o permanentes. La lucha por la reparación implica múltiples dimensiones como la rehabilitación física y psicológica, por otro lado la compensación económica y también la garantía de la no repetición. No obstante, existe una brecha significativa entre las promesas estatales y la implementación de estas medidas. De víctima y restitución de tierra representa un avance importante, los procesos de reparación siguen siendo lentos y burocráticos. El éxito de las reparaciones requiere no solo mecanismos legales, sino también un cambio cultural profundo. Para concluir nuestro capítulo en general, podemos deducir que el conflicto armado es un problema social que viene desde hace muchos tiempos atrás y aún sigue vigente en la actualidad. Esto quiere decir que el Estado no ha abordado los suficientes mecanismos para poder disolver dicho problema, el cual ha generado consecuencias económicas, sociales, culturales, políticas y psicológicas dentro de nuestra sociedad. Que reconozca y sane el dolor causado por el conflicto, priorizando la reconstrucción social y la dignidad humana.